En gran parte de los aspectos de nuestra vida diaria usamos Internet. Acceso a cuentas bancarias, actividades de ocio, acceso a páginas web, videoreuniones, etc. Esta nueva etapa digital en la que estamos inmersos ha hecho que el término de ciberseguridad cobre cada vez más importancia. Esta misma reflexión podemos trasladarla al ámbito empresarial, donde los riesgos son aún mayores, dado que las empresas trabajan con grandes cantidades de datos de carácter personal de clientes, socios y del personal de la propia organización. Si a este aspecto le añadimos posibles interrupciones del servicio o robo de información delicada para la empresa, resulta crucial que los datos permanezcan seguros y protegidos, teniendo en cuenta los 4 aspectos de la seguridad: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la autenticación. A lo largo de estos últimos años, donde Internet y las tecnologías de la información han adquirido un papel fundamental, ha habido numerosos ataques a grandes empresas donde se pusieron de manifiesto robos a gran escala de cuentas bancarias, ataques a la base de datos de los usuarios de páginas de comercio online o revelación de información confidencial. Pero no solo las grandes empresas son objeto de estos delincuentes informáticos. Por ello, las empresas, independientemente de su tamaño, deben tomar conciencia de la importancia de proteger los datos que manejan, ya que la información es su mayor activo. ¿Qué es la ciberseguridad? Se conoce como ciberseguridad a la práctica de proteger los dispositivos, sistemas, redes y datos de ataques u otros fines maliciosos. De esta forma, la ciberseguridad tiene múltiples capas de protección repartidas tanto en las personas, los procesos y la tecnología, debiendo todas ellas complementarse para crear una defensa eficaz contra los ciberataques. Capa de protección 1. Personas. Los usuarios deben comprender y cumplir con los principios básicos de seguridad de los datos establecidos por la compañía, como elegir contraseñas seguras, ser cautelosos con los archivos adjuntos de los correos electrónicos, cumplir con las políticas y procedimientos en materia de seguridad establecidos, etc. Capa de protección 2. Procesos. Las empresas deben disponer de una estructura adecuada para manejar los ciberataques y poder identificar ataques, proteger sistemas, detectar y responder a amenazas, recuperarse de ataques exitosos. Capa de protección 3. Tecnología. La tecnología es esencial para dotar a las empresas y a su personal de las herramientas de seguridad informática necesarias para protegerse de ciberataques. Se deben proteger 3 aspectos importantes: los dispositivos, como ordenadores, dispositivos inteligentes y routers, las redes y la nube. ¿Cuáles son los tipos de amenazas a la ciberseguridad más comunes? Suplantación de identidad, phishing. La suplantación de identidad, phishing, es la práctica de enviar correos electrónicos fraudulentos que se asemejan a correos electrónicos de fuentes de buena reputación. El objetivo es robar datos sensibles, como números de tarjetas de crédito e información de inicio de sesión. Es el tipo más común de ciberataque. Ransomware. El ransomware es un tipo de software malicioso. Está diseñado para exigir dinero mediante el bloqueo del acceso a los archivos o el sistema informático hasta que se pague un rescate. Ingeniería social. Es una táctica utilizada para el engaño a fin de revelar información confidencial. A través de este método, se intenta predisponer al usuario a hacer clic en un enlace, descargar malware o confiar en una fuente maliciosa. Amenaza persistente avanzada, APT. Este tipo de ciberriesgo es un ataque a una organización con el fin de infiltrarse y expandirse en su infraestructura tecnológica y así sustraer información sensible o dañar sus procesos. Ataque de denegación de servicio. La forma habitual de este ataque es generar un colapso de los sistemas de información de manera artificial y maliciosa, impidiendo el uso del mismo por otros usuarios. El resultado es la saturación de los servicios de forma momentánea para solicitar después una compensación económica por restablecer el servicio. ¿Cuáles son los peligros de una fuga de información para la empresa?
En caso de sufrir un ciberataque en una organización, el impacto económico es uno de los aspectos más relevantes, pero, aparte del daño económico, también reportaría otra serie de perjuicios relativos a la reputación. El hecho de que se conozca que la empresa ha perdido parte de la información que maneja puede suponer una importante pérdida de confianza en el mercado para la compañía. Un cliente exige tener la tranquilidad de que sus datos están en manos seguras y un ataque así a la reputación de la empresa produciría pérdidas importantes en sus ingresos. Aspectos legales. Debemos también considerar las consecuencias legales que una fuga de información implica. Con el aumento de la cantidad de casos de fugas, se ha producido un crecimiento y mayor rigidez de las normativas. Así, una pérdida de datos podrá ser sancionada con cuantiosas multas según la legislación correspondiente. ¿Qué medidas existen para garantizar la seguridad de la información de una empresa? Una vez que conocemos la información que maneja nuestra empresa, debemos determinar los riesgos en caso de fuga, pérdida o denegación de acceso a esa información y establecer medidas adecuadas para mejorar la seguridad. Estas medidas pueden ser de tres tipos: medidas técnicas, organizativas o jurídicas. 1. Medidas técnicas. Existen soluciones de seguridad para todo tipo de empresas que posibilitan la detección y prevención de fugas de información. Las medidas básicas que podemos aplicar, con independencia de la dimensión de la empresa, son: cifrado de la información confidencial corporativa, puesta en marcha, conformación y actualización de cortafuegos, mantener actualizadas las distintas aplicaciones de nuestros sistemas, no confiar en redes Wi-Fi desconocidas, etc. Para empresas que necesitan mayores exigencias a la hora de gestionar y proteger la información, habrá que aplicar otras medidas más avanzadas. Monitorización y control de sistemas. Las dirigidas a gestionar el ciclo de vida de la información. Las herramientas de control de dispositivos externos de almacenamiento orientadas a examinar el acceso físico a puertos y dispositivos extraíbles para evitar fugas de información. 2. Medidas organizativas. Estas medidas se refieren a la forma en que se maneja o se trata la información en el seno de la empresa. Estas situaciones ocurren por falta de conocimiento del usuario. Por este motivo, es conveniente implantar políticas y procedimientos de seguridad junto con acciones de concienciación y formación a todos los trabajadores. 3. Medidas jurídicas. Es primordial que los empleados o proveedores que tratan la información corporativa ejecuten las políticas de seguridad. Para ello, podemos establecer acuerdos de nivel de servicio con los proveedores y pedir a los usuarios que firmen acuerdos de confidencialidad en los que se indicarán los aspectos referentes a la seguridad y la privacidad de la información en la prestación de un servicio, incorporando las sanciones en caso de incumplimiento. En esta época de avances y cambios incesantes de la tecnología, es imprescindible cuidar uno de los mayores activos de una empresa: sus datos. La seguridad es cosa de todos.